Damos comienzo a la tercera parte del curso en la que vamos a centrarnos un poquito más en aspectos nutricionales y en posibles estrategias alimentarias que poner en marcha en cada una de las fases en función de lo que hemos visto en la parte anterior, en función de qué es lo que ocurre a nivel metabólico y a nivel fisiológico debido a esos cambios hormonales que hemos ido observando en cada una de las fases. Antes de entrar en materia en cuanto a cómo podemos comer en la fase folicular, en la fase menstrual, etcétera, me gustaría aclarar algo y por ello he dedicado una diapositiva exclusivamente a hablar de ello, y es algo que entiendo que una vez llegados hasta este punto os podáis estar planteando. ¿Es necesario comer distinto en cada fase del ciclo? ¿Es tan importante? ¿Hay que realmente adaptar la alimentación a cada una? La realidad es que no. Como ya he dicho, eh, podemos hacerlo en el caso de buscar un objetivo, ir a por un objetivo muy concreto, querer personalizar mucho y afinar mucho el tiro en cuanto a rendimiento, y entonces sí que sería interesante hacerlo, sobre todo si queremos aprovechar los beneficios que nos puede dar hacer estas adaptaciones en cuanto al reparto de macronutrientes, pero aquí sí que necesito que quede muy claro que lo que vamos a ver a continuación son recomendaciones generales de distribución de macros, de distribución de hidrato, de proteína, de grasa, en función a cada fase del ciclo, pero ¿por qué son generales? Porque luego este reparto de macronutrientes es conveniente y necesario adaptarlo, individualizarlo a cada mujer deportista. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cada mujer va a tener un objetivo diferente y no es lo mismo el reparto que vamos a hacer en una mujer que busca un aumento de masa muscular o un aumento del rendimiento, o en otra que está buscando una pérdida de grasa corporal por X motivo. Entonces, sí que lo que podríamos hacer es un reparto de macronutrientes específico para ese objetivo de rendimiento de composición y luego hacer leves adaptaciones del ciclo, eh, no del ciclo, leves adaptaciones de ese reparto en cuanto a cada fase del ciclo, y no en todas las fases. Quizás solo interesa adaptar la fase folicular porque sí que es una fase en la cual la deportista tiene sensaciones muy concretas y mucho más aumentadas que quizá en una fase lútea que no la sufre tanto. O, por ejemplo, es posible que yo sí que sufra mucho la fase lútea y que, sin embargo, no note ese aumento de rendimiento importante en la fase folicular, que sería característico de dicha fase. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decir que hacer un reparto alimentario distinto al que vamos a comentar en las próximas diapositivas no está mal, porque va a depender todo de a por qué voy, ¿no? ¿Cuál es mi meta? Eh, no habría ningún problema en hacer este reparto distinto, ya que van a haber variables que van a suponer que tengamos que hacer unas elecciones alimentarias u otras. Y como he comentado, todo esto va a ser en función del objetivo, de la búsqueda de rendimiento, del tipo de entrenamiento que hagamos. No va a ser igual la estructura de nuestro plato si, por ejemplo, vamos a salir a hacer una ruta muy exigente en bici de una duración muy larga, o si vamos a hacer, por ejemplo, un entrenamiento tipo HIIT o de una intensidad muy alta pero de menos duración. Va a ser distinto. Y también hay que valorar mucho cuál es la situación clínica, cuál es la clínica de la paciente, que también quizá haga que tengamos que seguir una dietoterapia específica o un reparto específico. Por ello, ¿hay que comer distinto en cada fase del ciclo? No hay que comer diferente, pero sí que podemos hacer adaptaciones si nos interesa. Y sobre todo teniendo en cuenta que el conocimiento es poder y que a más conocimiento tengamos, más empoderadas estaremos y más podremos autogestionar nuestra alimentación. Bien, dicho esto, comienzo hablando de qué posibles estrategias alimentarias podemos poner en marcha en la fase folicular. Haciendo un pequeño repaso a lo comentado anteriormente, en esa fase lo que ocurría era que estaba mejorado, estaba un poquito aumentada la tolerancia a los hidratos de carbono como sustrato energético. Por tanto, podríamos pensar que la parte que ocupan en el plato podría ser un poquito mayor.
¿Cuándo sería interesante? ¿En qué momentos podría ser interesante hacer este aumento? Pues, por ejemplo, en mujeres que estén buscando una pérdida de grasa, en la cual esta parte del plato correspondiente a los hidratos de carbono esté controlada y situada estratégicamente en función del entrenamiento, aquí podríamos aprovechar en esta fase folicular para hacer un aumento leve de esta parte de hidratos de carbono, y que si quizá echábamos un poco de menos tomarlos en más cantidad, podría ser interesante siempre de forma controlada aumentarlos un poquito. También en ciclos de alta intensidad o en periodos de bajo contenido de hidrato de carbono, en dietas que sean low carb, que sean bajitas en hidrato o muy bajitas en hidrato, como por ejemplo sería un protocolo cetogénico, podríamos aprovechar la fase folicular para hacer recargas de hidratos, de los famosos refeeds. Sería interesante. Y siempre cuando hablamos de aumentar hidrato o de incluir hidrato en un poquito más de cantidad, hablamos de fuentes de hidratos de carbono de calidad nutricional, como bien son tubérculo, patata, boniato, cereales, cereales integrales, quinoa, alimentos materias primas que no tengan una larga lista de ingredientes y que sean fuentes de calidad y saludables. Es importante aquí comentar que no hay que abusar, es decir, por el hecho de que tengamos una mayor tolerancia de los hidratos, como he comentado, es un leve aumento de la tolerancia, por tanto no podemos aumentar mucho la cantidad de los hidratos. No estoy diciendo que ahora podamos ponernos en vez de una guarnición o un primer plato, por ejemplo, de vegetales, que sea un primer plato, que sea exclusivamente de hidrato. Todo esto va a depender de la deportista, pero esto también lo quería aclarar mucho, que los cambios son leves y por tanto, los cambios metabólicos son leves y por tanto los cambios que vamos a hacer a nivel alimentario también han de ser leves. Y muy importante, individualizar. ¿Qué es lo que podemos hacer a nivel de entrenamiento? ¿Qué podríamos tener en cuenta? Sobre todo, y antes, la figura del entrenador personal. Acudir a un entrenador si realmente quisiéramos hacer adaptaciones alrededor del ciclo o estar bien asesoradas, hacerlo con el personal adecuado y cualificado para ello. Bien, como hemos comentado, también entrenando utilizaremos mejor los carbohidratos como como sustrato energético, y sin embargo quizá las grasas, aunque en la mujer es el sustrato principal de energía, quizá aquí simplemente quizá no hacemos tanto uso de las grasas, o simplemente quizá lo que ocurre es que toleremos algo mejor el hidrato, lo utilicemos en mayor medida. Entonces podríamos aprovechar, por tanto, para hacer entrenamientos que sean de una intensidad mayor, ya que tendremos nuestras reservas de energía a nivel muscular bastante potenciadas, y podremos tolerar muy bien este tipo de entrenamientos, por ejemplo, entrenamientos tipo HIIT, o incluso aprovechar para aumentar las cargas en función de la disciplina deportiva. Siempre también teniendo en cuenta en qué momento nos encontramos, ¿no? Individualizando en cada deportista y en cada momento de la temporada o en cada objetivo. ¿Y qué podemos hacer en cuanto a la alimentación en la fase ovulatoria? Bueno, dicho que hemos comentado que la fase ovulatoria es la más cortita, entonces podríamos aprovechar sí que en un ciclo concreto en el que sí que notamos esa pérdida de apetito, que no sentimos esa necesidad de comer, quizá aprovechar para hacer un ayuno, si hemos estado en contacto antes con un ayuno, y sobre todo si hacemos una pauta de ayuno, si tenemos una pauta de ayuno saludable y sabemos cómo hacerlo y estamos bien informadas, podría ser interesante aprovechar para introducir aquí en este momento un ayuno, o simplemente guiarnos por no sé, nuestras sensaciones de apetito-saciedad y comer de forma intuitiva. Pues si por ejemplo me he despertado y no tengo tanto apetito, pues quizá me puedo esperar hasta que aparezca esa sensación de ganas de comer, y empezar a hacer la ingesta en el momento en el que tenga hambre. Podríamos aprovechar para hacer ese tipo de estrategias. Y en cuanto a la estructura del plato en la fase ovulatoria, en cuanto al reparto de macronutrientes, como he comentado, volvemos a nuestro uso habitual de los hidratos
como fuente energética. Por tanto, aquí convendría ya que no estuvieran quizá tan aumentados en cuanto a la estructura básica del plato principal, que sí que tuvieran allí su papel, siempre en función de nuestro movimiento diario, pero quizá aquí tampoco interesaría aumentarlos. En cuanto a qué tipo de hidrato, como he comentado, que sean fuentes de hidrato de carbono muy que sean de interés a nivel de calidad alimentaria, pues podemos incluir fuentes de fibra, como sería la fruta, una buena cantidad de verduras en el plato, aunque esto debería ser así en cualquiera de nuestras fases y de nuestros ciclos menstruales. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por tanto? Que los vegetales y que la proteína tengan mucho papel, que tengan mucho protagonismo en el plato, y que haya una ración de grasa saludable que sea una ración controlada y sobre todo también con fuentes de grasa de calidad, como podría ser el aceite de oliva, frutos secos, aguacate, siempre individualizando y con la ración que toque o que sea más idónea para cada mujer. Y, por tanto, una vez hemos acabado fase ovulatoria, ¿qué venía? Pues venía fase lútea. ¿Y qué es lo que interesa? Perdón, pero antes hay que comentar eh, las adaptaciones que podemos hacer en cuanto al entrenamiento, teniendo en cuenta que aquí es donde experimentábamos ese pico de fuerza y ese mayor riesgo de lesión. Que, como he comentado, no nos tiene que preocupar en gran medida esto, es decir, no tenemos que dejar de entrenar. No está contraindicado entrenar en la fase ovulatoria, pero sí que sería interesante prestar atención a la ejecución, a la intensidad del entrenamiento, a la técnica, sobre todo hablar con el entrenador en cuanto a esa fase o esos días y ver si nos puede asesorar a este nivel. Y quizá aquí podríamos aprovechar este pico de fuerza para aumentar cargas, para aumentar quizá nuestras marcas, pero siempre teniendo en cuenta que el volumen aquí interesa que no sea muy elevado, que sea un volumen moderado de entrenamiento y que prestemos mucha atención a que puede estar algo comprometida nuestra articulación por esa rigidez tendinosa un poquito más bajita. ¿Y qué ocurre en la fase lútea ahora sí, en cuanto a las estrategias que podemos implementar a nivel alimentario? Tener en cuenta aquí que ya no toleramos tanto el hidrato de carbono, podría estar un poquito disminuida ese uso que hacemos del hidrato, y en contraposición que esté potenciado el uso que hacemos de la grasa, de nuestras reservas grasas para obtener energía. Por tanto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué modificaciones podríamos hacer en cuanto a nuestro plato? Pues podríamos incluir la grasa, aumentar un poquito nuestra ingesta de grasa. ¿Y qué hacemos con el hidrato? Sí que es cierto que se comenta que es posible que en la fase lútea no se tolere el hidrato, y esto no es así, no sucede así. Claro que toleramos el hidrato de carbono, lo único es que no lo toleramos quizá no hay un aumento como en la fase folicular, y quizá no hay una tolerancia como la que tenemos habitualmente, pero siempre seguimos tolerando el hidrato de carbono. Lo único es que ahora podemos aprovecharnos un poquito más de esa tolerancia aumentada a la grasa. Entonces, no hay que evitar el hidrato de carbono ni hay que reducirlo significativamente. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando en el contexto de una mujer que entrena, de una mujer deportista, en la cual el rendimiento se podría ver muy mermado si hacemos una disminución importante de los hidratos. Esto no es un buen enfoque, sobre todo teniendo en cuenta que si buscamos rendir es posible que esté comprometido. Habría que hacer ajustes en cuanto a los macronutrientes y asegurar una buena ingesta energética, sobre todo también a nivel de las grasas y a nivel de una buena ingesta proteica, y habría que hacer cuadrar un poquito la alimentación. Si, por ejemplo, quisiéramos en esta fase seguir un protocolo keto, que es algo que podríamos plantearnos, es decir,
buscar una potenciación de esa vía lipídica, de esa vía de utilización de grasas, bajando mucho el hidrato de carbono. Cuando digo que no habría que reducir significativamente el hidrato, me refiero a que no hay que hacerlo por el hecho de estar en fase lútea. Podríamos hacerlo si quisiéramos probar en algún momento, pero esto sí que es importante que estemos bien asesoradas por un profesional de la nutrición, sobre todo si estamos entrenando. ¿De acuerdo? Y lo que hay que hacer realmente, lo que sí que es importante a nivel de salud de la mujer y sobre todo si buscamos nutrirnos para rendir, lo que interesa aquí es asegurar que el hidrato que yo introduzco es de buena calidad y lo estoy introduciendo en la cantidad adecuada para mí y adecuada para mi entrenamiento y para mi tipo de entrenamiento, para la duración, para el momento del día. Podemos hacer aquí un uso estratégico y una introducción estratégica del hidrato en nuestra alimentación que suponga que sigamos rindiendo bien, que utilicemos a la vez nuestra vía de grasas, que esté potenciada nuestra vía de grasas y así que realmente sea una adaptación de la alimentación óptima. Entonces, también quiero aquí recalcar mucho que si nos apetece, me apetece en ese momento incluir una fuente de hidrato, es interesante incluirla hoy. Me voy a mover hoy, voy a entrenar, voy a hacer un doble entreno. Todo esto es lo que deberíamos plantearnos a la hora de tomar decisiones alrededor de los hidratos. Y también comentar, al igual que ocurre en esta fase mismo, si nos apetece, porque como he dicho y ahora vamos a hablar de ello, puede que haya antojo, puede que haya un aumento de apetito, no renunciar a eso que nos está apeteciendo. ¿Y a qué me refiero? A hacer buenas elecciones y a no prohibirnos. Siempre que hagamos una buena elección alimentaria no hay ningún problema. Y si nuestro cuerpo nos está pidiendo algo, es importante que lo escuchemos, que nos paremos a reflexionar y a ver qué es lo que me está pidiendo y qué es lo que estoy sintiendo, porque si quizás si esa emoción o si esa sensación de apetito la anulamos, es posible que aumentemos esa sensación y sobre todo que suframos. Y como he comentado, los hidratos de carbono según el objetivo de pérdida, mantenimiento o ganancia. Por ejemplo, si estamos en un objetivo de pérdida, es posible que esto nos interese mucho, pero si estamos en un objetivo de ganancia de masa muscular, como he comentado antes, es posible que aunque estemos en fase lútea, esta estructura del plato no sea tan interesante. Como he comentado, la elección de alimentos está condicionada en esta fase por esa bajada de estrógenos y por esa bajada de serotonina y sobre todo porque el gasto energético está aumentado y podemos tener apetencias específicas en cuanto a alimentos más grasos o con mayor contenido de azúcares. Entonces, ¿cuál es una buena estrategia aquí? Al final, olvidándonos un poquito de si nos pasamos a nivel de incluir carbohidrato o no. Aquí no hay que tener miedo a hacer buenas elecciones alimentarias porque lo que buscamos sobre todo en esta fase es saciedad. Para que en el caso de que el apetito esté aumentado, cubramos esa necesidad energética y esa sensación de hambre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con fibra, una buena cantidad de fibra en la dieta, una buena cantidad de fruta y de verdura es la base, por ello aquí la verdura tiene que estar en bastante cantidad en el plato y si podemos incluir una fuente de fruta de postre, incluirla en desayuno, incluso de postre en la cena o en alguna toma intermedia en el día. También en cuanto a la proteína, que sea de una calidad adecuada y sobre todo una cantidad suficiente, que no nos quedemos cortas y sobre todo priorizar, si podemos, a nivel de salud, sobre la proteína de origen vegetal, priorizar legumbre. En esta fase también sería muy interesante, al igual que en el resto de fases, pero aquí quizá nos ayude mucho a mantenernos saciadas. Y también, como he comentado, incluir grasas saludables o quizá aumentar un poquito la ingesta que hacemos de estas grasas. ¿Con qué me refiero con grasas saludables? Con aceite de oliva virgen extra, en crudo también sería muy interesante, sobre todo ahora en épocas quizá que haga un poquito más de calorcito, si hacemos una ensalada con verdura
cruda, legumbre, aceite de oliva, frutos secos, incluir semilla, también el pescado azul. Todo esto serían alimentos muy interesantes a incluir en esta fase y también en el resto, pero especialmente en esta fase, no dejar de incluirlos. Y como he comentado, ¿qué es una buena elección en cuanto a carbohidrato? Pues patata, por ejemplo, patata hervida, tubérculo hervido, quizá buscar un almidón resistente, enfriando dicho tubérculo una vez está cocinado, hacer uso de avena en copo, cereal integral, porque aquí lo que interesa, como he dicho, es buscar saciedad con la dieta. Y sobre todo, como también he intentado trasladar la importancia de no restringirnos o no prohibirnos, porque así esta elección de alimentos condicionada, estos antojos, no los sentiremos, no los sufriremos de forma tan acuciante, ¿no? Es muy importante en esta fase entrenar, porque a nivel de salud mental y a nivel psicológico nos va a ayudar mucho, sobre todo a contrarrestar esa posible depresión premenstrual transitoria o esa ingesta emocional compensatoria por esa bajada de serotonina. Entrenar bien, meditar, descansar. El descanso es imprescindible si notamos que nos sentimos más cansadas, más irritadas. El descanso nos va a ayudar mucho. Y eso, no restringirnos o no prohibirnos. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que incluir buenas fuentes alimentarias. Si, por ejemplo, a media tarde estoy sintiendo un aumento, un pico de hambre, que me apetece dulce, no hay ningún problema. Primero, podemos reflexionar sobre qué es lo que está pasando, cómo nos sentimos, qué es lo que hemos comido a lo largo de todo el día. Y si vemos que esa sensación no se va, podemos incluir, por ejemplo, alimentos a base de grasa saludable que nos sacien, por ejemplo, incluir un lácteo o incluso una fuente, una alternativa a vegetales el lácteo, un yogur de soja, por ejemplo, con avena, unas gachas, incluir fruta, incluir frutos secos, incluso comer chocolate, pero hacer una elección un poquito más adecuada con un chocolate de un porcentaje de cacao más elevado. Es decir, no dejar de, no negarnos esa ingesta, sino hacer una ingesta que sea de calidad. Y sobre todo buscar pues un plato principal que sea saciante y que si tengo apetito no hay ningún problema, incluyo un snack saludable y si sigo teniendo apetito quizá, pues intentar buscar aquí ese entrenamiento, esa meditación, ese descanso. A nivel de entrenamiento en la fase lútea, qué es lo que podemos hacer? Tener en cuenta que puede haber en esta fase verse un poquito aumentada la fatiga muscular y es posible que no alcancemos nuestro máximo rendimiento en esta fase. Es bastante normal y es bastante común y no nos tiene que preocupar. ¿De acuerdo? No nos frustremos, escuchémonos, permitámonos sentirnos un poquito menos fuertes, por así decirlo, en esta fase y podemos adaptar el entrenamiento disminuyendo un poquito la intensidad del mismo. Quizá ahora no es interesante buscar aumentar mucho cargas o buscar aumentar marcas. Y en cuanto a la intensidad, como he dicho, reducirla y buscar hacer un ejercicio un poquito más funcional, ejercicio de fuerza. Y sobre todo en el caso de que hagamos un ejercicio más aeróbico, disminuir un poquito el impacto del mismo, ¿no? Sobre todo esto siempre bien asesoradas por un profesional y en función de las sensaciones individuales que tengamos, porque es posible que quizá, aunque estamos en fase lútea, no estemos acusando tanto esa falta de rendimiento, no sintamos esa falta de rendimiento ni esa fatiga y, por tanto, podamos seguir entrenando de forma habitual o incluso aumentar un entrenamiento que sea de mayor intensidad, siempre individualizar. Y también en el caso de que compitamos o de que tengamos un objetivo de rendimiento o un objetivo deportivo más exigente, pensar mucho pues, en qué momento de la temporada estamos y qué es más interesante hacer en cuanto al entrenamiento que tengamos planificado. Y acabamos con la fase de la menstruación. Y en esta fase es crucial seguir llevando, como he dicho antes, seguir llevando una alimentación saludable. Es decir, si antes era importante
en esta fase todavía lo es más porque es cierto que tenemos una inflamación existente que cuidar y una pérdida sanguínea que está teniendo lugar. Por tanto, conviene cuidar mucho las elecciones alimentarias que hagamos en esta fase. En cuanto al sangrado, es diferente en cada mujer y es posible que si tenemos sangrados muy abundantes, o en cuanto a cantidad o en cuanto a duración, tengamos que aumentar nuestra ingesta de hierro dietético y sobre todo priorizar, si podemos, fuentes vegetales de este hierro, aumentar las fuentes de vitamina C de la alimentación, incluso aumentar aquí la verdura que consumamos, la fruta, para aumentar esa absorción de hierro dietético y sobre todo mejorar en cuanto a la inflamación y la salud general y el sistema inmune en esta fase es muy importante. En cuanto a la inflamación, como es lógico pensar, interesa incluir en la alimentación fuentes que tengan un potencial antiinflamatorio, que sobre todo aquí van a destacar los alimentos de origen vegetal y sobre todo fuentes de omega 3, por ejemplo, como las que aquí se muestran en el plato. Interesa mucho incluir quizá cúrcuma en nuestras elaboraciones, jengibre en alguna infusión, incluso jengibre rallado o en polvo, que tengan mucho protagonismo en las hojas verdes, por ejemplo, frutos rojos, semillas, ajo, cebolla. Omega 3 buscando también quizá aumentar o potenciar la ingesta de pescado azul si llevamos una alimentación omnívora, o incluso sobre todo las legumbres, no dejarlas. Eh, y incluir siempre, si podemos, proteína de buena calidad y una buena ración de vegetales que pueden estar dentro de nuestro plato principal o incluso aumentar esa ración con un pequeño plato que sea una guarnición o un entrante. Interesa también esto mucho, sobre todo por el tema de aumentar el consumo de fibra dietética, que nos va a ayudar con esa motilidad intestinal, a regularla y a mejorar la consistencia de las heces, sobre todo si acusamos mucho, eh, si vemos que nos sentimos más sensibles a nivel digestivo o suele haber diarrea o un aumento de los gases o de la distensión abdominal en esta fase. Evitar, esto es muy importante, no solo interesa incluir fuentes alimentarias nutritivas y que ayuden a esa inflamación, interesa quizá incluso más evitar alimentos que nos perjudiquen, que sean proinflamatorios, que sean de poca calidad nutricional eh, y que quizá aumenten nuestro sangrado o hagan que aumente el dolor o aparezca incluso el dolor y no nos ayuden a salir o disminuir un poquito esa inflamación. Interesa aquí evitar azúcares simples, snacks muy azucarados, muy salados, la ingesta de alcohol, sobre todo hacer una ingesta excesiva quizá de productos como chocolates con leche o con bajo porcentaje de cacao. Intentar esto cuidarlo mucho. Y también tener en cuenta en cuanto a la estructura del plato, ya no solo a qué alimentos vamos a incluir, qué tipo de alimentos, sino qué podemos hacer aquí en cuanto al reparto de macronutrientes. Tener en cuenta que esta fase es la fase final de la fase lútea y es posible que no solo, como decíamos, aumente nuestra utilización de grasas, sino toleremos también el hidrato de carbono como en otras fases. No solo hay que tener esto en cuenta, sino que también es posible que por esa sensación quizá de mayor cansancio o quizá de sensaciones algo más negativas por quizá haber un aumento de dolor, nos movamos o entrenemos menos. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el reparto de macros y la estructura entonces del plato se movería entre la que teníamos en la fase lútea, dando prioridad a la verdura, a la proteína y a la grasa y quizá disminuyendo un poquito la parte de los hidratos del plato. O podríamos realizar
Sí, podríamos seguir una estructura del plato similar a la que íbamos siguiendo en la fase de ovulación, que sería una estructura más convencional, un reparto más convencional, en el cual la parte de hidrato de carbono está un poquito más aumentada. Quizás esto sería interesante si nos sentimos faltas de energía o quizá con pues, un poquito más apetentes, que tenemos el apetito aumentado. ¿Y qué podemos hacer aquí en cuanto al entrenamiento? Podríamos plantearnos, ¿hago una fase de descarga en menstruación? Porque quizá el rendimiento deportivo está comprometido y es posible que lo que había dicho, el volumen semanal, tengamos que disminuirlo un poquito. Es posible que sea interesante realizar una fase de descarga, como bien digo siempre, en función de cada mujer, de qué entrenamiento esté planificado, en qué momento estemos de la temporada o cómo nos sintamos, las sensaciones individuales y el estado físico que tengamos, pues va a repercutir en cuanto a qué decisión vamos a tomar con el entrenamiento. No tenemos por qué dejar de entrenar en esta fase. Y sí que sería interesante pactar si lo necesitamos, si nos sentimos quizá aquí muy cansadas o con un sangrado importante y tenemos la sensación, sobre todo a nivel psicológico, de que no vamos a rendir, porque esto suele pasar, pactar con el entrenador personal si llevamos un objetivo muy marcado y buscamos algo bastante específico en cuanto a nuestra disciplina deportiva, pactar con el entrenador y hacerle partícipe de que es posible que tengamos que bajar un poquito esa intensidad, porque aquí sí que interesa quizá hacerlo, suavizar los ritmos, hacer actividades pues, tipo yoga, pilates o quizá simplemente centrarnos en hacer una meditación con unos estiramientos para activar la musculatura, pero simplemente dejarlo ahí. Es posible que tengamos que hacerlo. Es importante que no nos forcemos aquí el descanso y sobre todo en función de cómo nos estemos sintiendo. Y bien, ya comienzo a finalizar esta parte del curso, aunque sí que he comentado que es posible que hayan actualizaciones del mismo. Y por eso he decidido dejaros aquí una pequeña infografía de cuál podría ser, para resumir, el reparto de macronutrientes en función de cada fase del ciclo, pero también me interesa mucho insistir en que lo que es realmente importante es que en cada una de las fases haya una alimentación saludable, rica en nutrientes, adaptada en función del nivel, de las sensaciones individuales de la deportista y del entrenamiento y el ejercicio físico que se realice. Y esto es lo que es realmente importante, individualizar y eh, estar bien asesoradas por un dietista nutricionista y por un preparador físico. Aquí os he dejado otra infografía muy basiquita de cómo podemos entrenar o cómo sería interesante adaptar el entrenamiento a cada una de las fases. Como bien he dicho, una fase folicular en la cual podemos dar nuestros máximos y quizá exigirnos más, ese pico de fuerza que se puede dar en la ovulación y que puede hacer que intentemos aumentar marcas o cargas. En la fase lútea quizá disminuir la intensidad y hacer un ejercicio más enfocado a fuerza. Y en la menstruación, escucharnos, no exigirnos quizá tanto y descansar. Las conclusiones que obtenemos son que los cambios hormonales que tienen lugar a lo largo del ciclo menstrual pueden condicionar y afectar a la alimentación y al entrenamiento, que dichos cambios varían entre mujeres y entre ciclos y que en la mayoría de los casos son cambios leves a los que nos podríamos adaptar, y que es interesante conocer nuestro ciclo y cómo suelen afectarnos cada una de las fases para progresar en nuestro objetivo y vivir nuestro ciclo de mejor manera. Y chicas, nos podemos poner ya manos a la obra, sabiendo un poquito más acerca de lo que nos ocurre, observando primero y conociendo nuestro ciclo. Os animo a notar vuestras sensaciones a nivel físico, a nivel emocional y también a nivel mental a lo largo del ciclo. Podéis hacer uso de herramientas de control menstrual, quizá alguna aplicación, que hoy en día tenemos a nuestra disposición aplicaciones muy interesantes sobre
para incluir ciertos aspectos, como os he comentado, tanto físicos como mentales, puede ser interesante. Tomar temperatura, valorar cómo cambia el sangrado, cuánto dura, la cantidad del mismo, y en función de todo esto, una vez que tengamos un poquito claro cómo es nuestro ciclo, podamos adaptar la dieta y el entrenamiento, como he comentado, y una vez hayamos adaptado la dieta y el entrenamiento y ya hayamos puesto en práctica quizá lo que he comentado un poquito durante el curso, podamos hacer una valoración, es decir, me conozco, he adaptado la alimentación de esta forma y el entrenamiento, y ahora qué ha pasado, y puedo hacer un registro y una valoración anotando sensaciones en cuanto a cómo me he sentido a nivel de apetito, de rendimiento, de saciedad, y en función de ello puedo volver a readaptar la dieta y el entrenamiento, puedo mejorar incluso esa adaptación que ya he hecho. Y de nuevo, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Volver a adaptar lo que he comentado y hacer los cambios pertinentes para personalizar todavía más la planificación alimentaria y deportiva. Y os agradezco mucho vuestro interés, vuestra atención. Espero que os haya sido muy útil la información que os he dado, y si tenéis alguna duda podéis escribirme. Y hasta aquí sería todo. Muchas gracias.